Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Al ser las 6:05 ya de la tarde del martes 18 de octubre de 2022, damos inicio a la tutoría número 3 de Estadística 1 para Ingeniería. Con el permiso de ustedes, ya empecé a grabar la tutoría del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, me lo hacen saber en el momento, si no al final, y ahí lo vamos viendo. La idea es que veamos los temas del tema 4 y que nos preparemos también para lo que es la ejecución del caso número 4. ¿Ok? Entonces, para esto, para la tutoría, para que sea, no sea aquí yo simplemente explicando teoría, que ya a ustedes les tocará leer y entender pues esa parte, em, les traje unos ejercicios o un ejercicio tipo caso para que resolvamos y que esto nos sirva eh, pues de referencia para la tutoría. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, tenemos estos datos, dice una compañía multinacional que embotella, bueno, aquí es embotella, bebidas carbonatadas. Desea analizar el tiempo utilizado para llenar una botella de 355 mililitros por dos máquinas iguales que se encuentran en plantas distintas. ¿Ok? Se sabe la medida poblacional, dice la medida poblacional para el tiempo de llenado es de 7.5 segundos. ¿Ok? Con una desviación estándar de 0.015 segundos. Los datos se encuentran en un Excel y ese Excel yo lo tengo por acá. ¿Ok? Tenemos dos plantas, ¿ok? Tenemos datos de 3 días seguidos, ¿ok? Y tenemos para cada día, tenemos 150 datos. Entonces, tenemos un total de 450 datos para cada una de las plantas, ¿ok? Luego, entonces, lo que nos dice es, realice lo siguiente, dice, tome una muestra de la planta uno, ¿ok? Para esto, determine un tamaño para esa muestra, donde establezca la significancia y el error que estaría dispuesto a aceptar. Tome en consideración que no debería ser igual o mayor que la desviación estándar. ¿Ok? Luego realice la selección de la muestra utilizando un método de selección aleatorio. Y luego para la media de esta muestra determine la probabilidad de que el tiempo llenado sea, y aquí vienen tres cálculos. Y bueno, ya las otras cositas las vamos a ver ahí. Entonces vamos a iniciar con el apartado número uno. Dice, tome una muestra de la planta uno. Para esto determine un tamaño para la muestra. Establezca la significancia y el error que estaría dispuesto a aceptar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar aquí. Estamos en planta uno. Voy a poner un poquito de zoom a estos datos o a este Excel para que se vea mejor. ¿Ok? Tal vez aguanta un poquito más. ¿Ok? Entonces, por acá. Yo tenía escondida la formulita, pero ya la vamos a traer por acá. La formulita del tamaño muestra, ¿ok? Nos está en el libro de texto y también está en la guía de estudio. Entonces voy a tenerla por acá, donde n, que es el tamaño de muestra, va a ser igual a z de alfa medios, que es el valor de z en una tabla o en una distribución normal estándar, ¿ok? El z de alfa medios por sigma dividido entre el error que queremos y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de todos estos datos, ¿nosotros qué sabemos? Pues bueno, n no lo sabemos porque es el que andamos buscando. ¿Ok? Entonces lo voy a poner por acá. N va a quedar por ahí. Luego, necesitamos saber cuál es el z de alfa medios. ¿Ok? Y necesitamos saber quién es sigma. ¿Ok? Vamos a poner aquí desviación poblacional. Desviación. ¿Ok? Pues la desviación nos dicen que la desviación poblacional es de 0.015 segundos. 0.015 segundos. Por acá le voy a poner. El n lo vamos a calcular. ¿Ok? Voy a bajar este n por acá y vamos a poner cuánto es el error.
El error nosotros lo vamos a determinar, ¿ok? Y también para determinar el Z de alfa medios, que aquí lo voy a poner, Z alfa medios, ¿ok? Para determinar el Z de alfa medios, nosotros necesitamos el nivel de confianza, ¿ok? Entonces, vamos a ir determinando estas cositas. Vamos por acá. Ok, entonces, bueno, determinemos primero el nivel de confianza. Normalmente los niveles de confianza que más se utilizan son, los voy a poner por acá, un 90%, un 95% o un 99%. Esto básicamente lo que nos va a decir a nosotros es con qué nivel de confianza necesitamos o vamos a escoger nosotros para tener una muestra que nos genere un error muestral de un tanto que nosotros mismos vamos a escoger. ¿Ok? Estos tres niveles de confianza que estoy mostrando acá son los tres niveles de confianza más utilizados. ¿Ok? 90, 95 y 99%. Nada más me pueden confirmar que están viendo mi pantalla y que me están escuchando. Simplemente alguno que me diga sí, todo está bien. Sí, profe, todo se ve bien. Sí, profe. Ok, perfecto, excelente. Entonces, ¿de qué va a depender la escogencia de uno u otro? Simplemente del analista, de usted que está haciendo este análisis, ¿ok? Entonces, si me preguntan, bueno, profe, ¿cuál es el nivel correcto? No hay un nivel correcto, hay un nivel más utilizado, eso sí. El nivel más utilizado es este, el de 95%, pero también usted se puede ir por un 90% o por un 99%. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si usted se va por un 99%, su tamaño de muestra va a ser muy alto, ¿ok? Porque usted va con un 99% estar seguro de que esa muestra le va a representar un error de un tanto que usted va a escoger, ¿ok? Entonces, un 99 lo tira una muestra muy grande y un 90 eventualmente lo tira una muestra no tan grande, pero ya no es un nivel tan, para mucha gente no es un nivel muy confiable, pero también se puede utilizar. Entonces, aquí la escogencia es lo que el analista crea que es lo mejor. ¿Okay? Para el efecto de esta parte académica, yo voy a escoger un 95%. Entonces, vamos a escoger acá un 95%. ¿Ok? Ahora bien, habiendo escogido un nivel de confianza de 95%, entonces voy a ingresar aquí, voy a meter una celda aquí nada más para que esto no quede ahí tan pegado. Por lo mismo me quedó pegado. Sí, se quedó estático. Profe, ¿está ahí? Hola José, hola Diana. Sí, lo Guillermo, escucho, compañero. Sí, se quedó, ¿ah? Sí. se fue la luz, como siempre. No es nada raro. Ah, sí, se le fue la luz. Sí, F por el profe. Sí. ¿Cómo le fue con el proyecto de programación? Madre, justamente eso le iba a preguntar. Uy, ¿está en Sí, programación? Sí. sí, los dos. Uno,
¿1 o 2? 2. 2. Ah, yo también. Bueno, para ser honesta, se me complicó porque hice especie como una caja, creo que se llama el frame, creo que es G-frame, creo que se le dice la caja. Sí, Ajá. el frame. Ajá, y la conexión, sí hizo la conexión, pero no me llamaba los datos. Me pasé toda la semana en eso y al final de todo, los botones sí llegaron a cumplir algunos los objetivos, pero no Pero es que, todos. digamos, el objetivo del proyecto no era hacer el frame. Era hacer pero es que lo vi más fácil hacer el frame que hacer todo el menú como nos enseñaron en el Java 1. Vieras que a mí sí me Sí. salió hacer el menú. Bueno, es que también yo utilicé el proyecto de Java 1, ¿verdad? Entonces, sí, nada más era de cambiar los datos, jugar con los parámetros y ya está. Y Bueno, salió. Bueno, me escuchan, ahora sí, disculpen, se fue la luz aquí momentáneamente y perdí el internet por unos segundos. Me disculpo. En teoría la clase, bueno, la teoría, perdón, la tutoría se sigue grabando, ¿ok? Dice que aquí está. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ok, Profesor, una pregunta, es que estaba sin audio ahorita. perdón. Una pregunta, profesor, ¿cómo le va? Es que Bien, estaba sin audio. ajá. Profesor, este intervalo de confianza, es que yo lo recuerdo de la tarea anterior, donde había leído en alguna parte de la teoría que la media más una desviación y menos una desviación generaba un 60% de los datos, y si era más dos desviaciones y menos dos desviaciones, generaba el 96%. Lo que se trata de intervalo de confianza es de definir el área en que hay más probabilidad de que algo suceda. Realmente no. Ahí hay un poco de confusión con la parte de probabilidad. Lo que da el intervalo de confianza es que hay un 95% de confianza estadística de que la muestra que usted está escogiendo, el tamaño de muestra que usted está escogiendo, le va a generar un error muestral de un tanto que usted va a escoger. Por Ah, ok, ok, ejemplo, ok. de un 0.0 algo. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero Sí, sí, está. es diferente el concepto que usted me estaba diciendo ahorita. Digamos, eso es Ujú. probabilidad acumulada Ajá. a X cantidad, a más o menos X cantidad de desviaciones estándar dentro de una distribución normal. Eso es distinto a un intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo que le va a decir es con una confianza estadística de un tanto por ciento, entre qué rangos se mueve algo, ¿sí? Ahora está claro. Sí, es que tenía la duda cuando empecé a leerlo, pero lo asocié a esa parte del trabajo anterior. Sí, no, pero son distintos. Ok, listo. Gracias, profesor. Pura vida. ¿Me confirman si están viendo de nuevo el Excel? Sí, profesor. sí, profe. Sí, Perfecto, perfecto. Ok, bueno. Entonces, mil disculpas de nuevo, fue algo fuera ahí de mi control. A esta hora casi siempre hay como apagones, pero bueno, regresó rápido la luz. Ok, bueno. Entonces tenemos un nivel de confianza de un 95%. Y entonces, con ese 95% confianza, eh, nosotros vamos a calcular el Z de alfa medios. Entonces, al nivel de confianza le llamamos un 95%, y a este alfa medios lo que significa es que alfa va a ser igual a 1, perdón, 1 menos el nivel de confianza que nosotros estamos escogiendo, o que es bien llamado, o mejormente llamado, nivel de significancia, ¿ok? Nivel de significancia. Entonces, 1 menos 0.95. Entonces, nuestro alfa, ¿ok? Nuestro alfa es de 0.05, por lo que alfa medios, que es alfa entre 2, va a ser igual a este valor entre 2. Entonces, cuando hablamos del alfa medios,
el Z, bueno, primero cuando hablamos de alfa, alfa es el complemento del nivel de confianza o de significancia que nosotros queremos. Entonces, si queremos una significancia o nivel de confianza de 95%, quiere decir que el alfa es de 5%, ¿ok? Y luego convertimos alfa en alfa medios, que sería entonces un 2.5%. Pero vean que el dato que ocupamos es el Z de alfa medios. Entonces, lo que nosotros necesitamos es definir o determinar cuál es el valor Z en una distribución normal estándar para un valor de alfa medios de 2.5%. Eso lo podemos hacer en Desmos, lo podemos hacer en Minitab. Hagámoslo esta vez en Minitab. Vamos a ver. Vamos a irme a... Y vamos a ver dónde eran. Estadísticas. No, estadísticas básicas. Pucha, se me perdió. A ver aquí. Aquí está. Gráfica y gráfica de distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a escoger acá es la parte donde dice ver probabilidad. ¿Ok? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, la distribución es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, porque es una distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, le damos clic aquí arriba en esta otra pestaña donde dice área sombreada y vean que lo que yo quiero es saber esta probabilidad que está aquí ve que dice probabilidad y aquí dice P medios. Entonces, si yo le estoy dando P medios, que es ambas colas, y la probabilidad de 0.05, que es lo que tenemos acá, entonces me va a dividir ese 0.05 a la mitad, que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, con esta probabilidad, nosotros le damos a aceptar. Y vean que acá en esta cola tenemos 0.025 y esta cola 0.025. El valor Z que nosotros estamos buscando es este, 1.96. Ese es el valorcillo que ustedes van a ver referenciado muchas veces, tanto en el libro de texto como en la guía de estudio. De aquí es de donde sale, ¿ok? Entonces, Profe, ajá, siempre se toma el positivo. el positivo es correcto. Muy buena observación. Toma el positivo para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con Z de alfa medios 1.96. Ok. Ahora, necesitamos determinar el error. Ok. Entonces, en la guía de estudios se explica muy bien el tema del muestreo. El error, siempre va a haber un error, ¿verdad? Siempre va a haber un error muestral. Ese error, nosotros lo que queremos es minimizarlo. Ok. Y vean que al menos acá en este mini caso que estamos trabajando para esta tutoría, dice, determina un tamaño para la muestra donde establezca la significancia, ya la establecimos, que fue un 95%, y el error que estaría dispuesto a aceptar. Ok, el error que usted está dispuesto a aceptar. Tome en consideración que no debería ser igual o mayor que la desviación estándar. Entonces, si tenemos una desviación estándar de 0.015, nosotros queremos que ese error sea menor que la desviación estándar. Ok, entonces ahí es qué tanto estamos dispuestos nosotros a tener ese error. Entonces, tiene que ser un número que sea menor, ¿verdad? Menor completamente que la desviación, que es 0.015. Entonces, pues pongámosle, no sé, 0.01, ¿ok? Y ahí ya nos estamos bajando, es un número menor. Y entonces ahí lo que estamos diciendo es que estamos aceptando con un 95% de confianza tener errores de hasta 0.01, ¿ok? En el cálculo de lo que nos dé esa muestra, ¿ok? Entonces, este va a ser el error. Ahora sí, determinemos el tamaño de muestra utilizando la formulita. Entonces, básicamente, esto va a ser
vamos a decir que abrimos paréntesis, Z de alfa Perdón, medios. Ajá, profe, perdón. Lo del error de nuevo, ¿usted lo puede repetir así rápidamente? Es que no, me perdí un momento. claro, no hay ningún problema. Gracias. Y esto suele, vea, yo le recomiendo que lo lea varias veces, tanto en el libro de texto como en la guía de estudio. La guía de estudio se resume muy bien, pero básicamente el error es siempre que usted tome una muestra de algo, pues va a haber un error. Hay un error que siempre, o sea, que siempre va a estar. Entonces, lo que le toca a usted como analista es determinar qué tanto error está dispuesto usted a tener o a generar a partir de la muestra que usted tome. Entonces, cuando hablamos de errores, por ejemplo, si yo a partir de la muestra que voy a o que voy a sacar, voy a calcular la media de esa muestra, entonces yo quiero un error de hasta un 0.01 en el cálculo de esa media. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nosotros queremos es que este tamaño de muestra sea lo suficientemente bueno para que con un 95% de confianza estadística nosotros generemos errores de hasta un 0.01 en los cálculos que nosotros queramos hacer sobre esta muestra. No sé si con la explicación ya se pudo solventar un poquito por ahí. Sí, claro, como usted lo dijo, es lo que uno está dispuesto a aceptar. A aceptar, es el error al que usted está dispuesto a aceptar. ¿Y por qué debería de ser menor a la desviación estándar? Porque si no, entonces usted lo que le está diciendo, lo que está diciendo es, voy a tener un tamaño de muestra donde estoy aceptando errores más grandes que lo que ya se me desvían los datos de la media. Entonces, ese tamaño de muestra no va a ser representativo, no te va a servir mucho. Entonces, por eso es que se busca también que ese error siempre sea menor que la desviación estándar. ¿Sí? Ok, entonces calculemos el tamaño muestra. Entonces, vamos a abrir paréntesis, Z alfa medios es 1.96 por sigma poblacional, que es 0.015. Todo eso nosotros lo vamos a dividir entre el error que estamos dispuestos a cometer. Aquí me faltó otro paréntesis porque todo esto nosotros lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Ok? Y nos está dando 8.64. Vean que es pues un tamaño de muestra bastante pequeño porque nuestra desviación estándar es pequeñita y nuestro error también es bastante pequeño. ¿Ok? Pero básicamente tenemos este tamaño de muestra tan pequeño porque la desviación es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, este n, yo lo que recomiendo es que lo redondeemos siempre hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a darle redondear hacia arriba. Esto nos va a pasar a 9. ¿Ok? Entonces, nuestro tamaño de muestra es 9. Listo. Entonces, ya habiendo calculado ese 9, ya hicimos el paso número 1, que fue determinar un tamaño para la muestra. Ahora dice, en el paso número 2, realice la selección de la muestra utilizando un método de selección aleatorio. ¿Ok? Entonces, hay varios métodos. Ustedes ya en la tarea 4 tuvieron que hacer un mapa conceptual con los diferentes tipos de muestreo, etcétera, ¿verdad? Entonces, saben que hay diferentes tipos de muestreo. No es el objetivo ponernos a hablar de cada uno de los tipos de muestreo en este momento, sino más bien utilizar uno de esos muestreos aleatorios, ¿ok? Uno que funciona, antes de hablar del específico que les voy a mostrar ahora, que no quiere decir que ese es el que siempre tengan que utilizar, lo importante a saber o a estudiar o comprender de los muestreos, de los diferentes tipos de muestreos que existen, probabilísticos y no probabilísticos, es que no todos son perfectos.
y no todos aplican para todo. Lo que usted tiene que entender como analista, como futuro ingeniero o ingeniera, es que los diferentes tipos de muestreo tienen tanto ventajas como desventajas. Y a usted le toca, como analista, escoger el tipo de muestreo que más le convenga. ¿Sí? Entonces, puede que a usted le convenga más tener el costo más bajo. Entonces, habrá un tipo de muestreo que más le convenga. Puede que a usted el costo no le importe y lo que usted quiera es representatividad de la muestra. Entonces, se va por otro tipo de muestreo, como el sistemático, por ejemplo. Ahorita nosotros vamos a trabajar uno muy sencillo que es el de muestreo simple, aleatorio, muestreo aleatorio simple. Entonces, importante entonces recalcar con eso de los tipos de muestreo que al final de cuentas en la práctica lo que vale es las necesidades del analista, las necesidades de ese muestreo y basado en eso tomar decisión de cuál muestreo escoger. Entonces, en este caso en específico nos dice simplemente que utilicemos un método de selección aleatorio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a utilizar uno de esos. Entonces, nos dice que eso lo hagamos únicamente, bueno, aquí no nos lo dice, pero veníamos trabajando en un tamaño muestra para la planta 1. Entonces, esta selección de la muestra va a ser de la planta 1. Entonces, vean que de la planta 1 tenemos 150 datos para lunes, 150 para martes y 150 para miércoles. Quiere decir que tenemos un total de 450 datos. Y de esos 450 datos necesitamos nada más 9. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir aquí, dato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muestra, ¿ok? ¿Cuál es el dato de esa muestra? Perdón. Vamos a generar aquí un aleatorio. Esto me lo voy a llevar un poquito más para acá. No importa. Aleatorio. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la muestra? Voy a poner todo aquí en una tablita. Vamos a ver esto de manera. Ok. Entonces, vamos a tomar 9 datos, que son ese es el tamaño de muestra que nosotros queremos, y entonces vamos a generar números aleatorios entre 1 al 450. Así de sencillo, ¿ok? Vamos a generar números aleatorios de entre 1 al 450 y luego cuando tengamos esos números aleatorios, nosotros vamos a escoger cuál es esa muestra. Para ello, lo que necesitamos es tener todos estos datos de lunes, martes y miércoles puestos de manera o acomodados de manera, si se quiere, cronológica. Entonces, lo que voy a hacer es insertar aquí un par de celdas, un par de columnas, perdón. Vamos a dejar esto por acá. Voy a ingresar otro par de columnas. Y entonces, lo que vamos a hacer acá es poner aquí dato y valor. Vamos a tener datos del 1 al 450. Ahí está, del 1 al 450. Y vamos a copiar los valores. Aquí vamos a tener los primeros que son del 1 al 150. Luego los de martes. Los copiamos aquí,
del 151 al 300 y luego del 301 al 450. Ahí ya los tenemos. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Para que nosotros ahora, a través de una formulita aquí en Excel, podamos ir a ver de los números aleatorios que generamos, cuál es el valor de la muestra que corresponde. ¿Ok? Entonces ya puedo mover esto un poquito para acá. Entonces, nosotros vamos a generar 9 números aleatorios entre del 1 al 450. Una manera muy sencilla es simplemente generar en Excel un aleatorio.ente en español o en el Excel inglés o le voy a decir que sea entre 1 y aquí tengo el 184, 385, 287, 352, 211, 251, 297, 38 y 18. No se repite ninguno. Vean que al ser una fórmula de generación de números aleatorios, si yo me muevo, vea, por ejemplo, yo le doy clic para acá y le doy enter, cambian los números. Entonces lo que vamos a hacer es darle control C y pegarlos como valores. Me cambiaron, pero veamos nada más que no se repita 1, 100, 187, 223, 124, 342, 125, 130, 97, 259. No se repite ninguno. Entonces, ya ahí tenemos, estos son los números que vamos a ir a buscar acá. Entonces, por ejemplo, es este que está más cerca, el 97. Entonces, yo voy a ir a buscar el 97. El 97 es este, 7.9516. Profe, ¿Sí? hay una manera un poquito más sencilla en vez de andarlos buscando uno por uno. No, yo no lo voy a buscar uno por uno, es con Ajá. el VLOOKUP, lo voy a hacer con el VLOOKUP, pero lo que quería era, era mostrarles qué es lo que estamos haciendo, porque a veces algunas personas se pierden de qué es lo que hacemos. Entonces, básicamente vamos a ir a buscar este valor a esta tabla de los 450 valores para que nos dé el valor de la muestra o el valor que se tomó en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar, en español es buscar.v, o creo que sin el punto, ya no me acuerdo, pero aquí en inglés es VLOOKUP. ¿Ok? Entonces vamos a buscar este valor, que es el que tenemos aquí a la izquierda, en una tabla, que esa tabla la vamos a marcar acá y la voy a fijar en F4 para que cuando mueva esto no se mueva la tabla. Y luego ese valor o la columna donde está el valor que yo quiero traer es la columna número 2. Este último parámetro de la fórmula no hace falta ponerlo. Cerramos. Entonces vean que para el valor de 100, ¿ok? Vamos para que ustedes lo validen. Aquí está el 100. Es el 7.9921. 7.9921. ¿Ok? Entonces vamos a jalar esto para todos los demás datos y aquí ya tenemos nuestros valores de la muestra. ¿Ok? Entonces ya tenemos los 9 valores, ya seleccionamos los 9 valores para nuestra muestra. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Ok, listo. Sí, a la persona que me dijo ahorita, usted sabe que le toque una muestra, no sé, de 50. Hijo de pucha, ir buscando uno por uno se vuelve loco. Entonces sí, hay maneras más Por eso sencillas. quiero empezar ahí a buscar uno por uno. No. Era meramente para explicar qué era lo que estábamos haciendo y ya luego dejamos al Excel que lo haga por nosotros. Ok, entonces
vean que ya hicimos el punto número 2 y luego vamos con el 3. Dice, para la media de esta muestra, determine la probabilidad de que el tiempo de llenado sea exactamente 7.5 segundos, más de 7.515 segundos, y que esté entre 7.485 y 7.515 segundos. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos la muestra, pero no hemos sacado cuánto es la media de esta muestra. Entonces, vamos a sacar el X barra, ¿ok? Y la desviación, a lo mejor acá, le vamos a llamar desviación poblacional. ¿Ok? Y a esta le vamos a llamar desviación muestral. Ujú. Entonces X barra o media muestral, voy a poner aquí media muestral. Por aquí me faltó un dato importante que no pusimos, ¿qué era la media poblacional? Esa media poblacional decía el mini caso que es de 7.5 segundos. Okay. Y entonces ahora nuestra media muestral y nuestra desviación muestral, estas vamos a calcularlas. La media va a ser el promedio aquí, average, de todos estos. ¿Okay? Ya lo calculamos. Voy a ponerle aquí solo 4 decimales, porque estos son demasiados decimales. 4 decimales, aquí también 4 decimales. Y tenemos una desviación muestral. Calculamos también por acá de todo esto. ¿Okay? 0.0237. Entonces vean que ya tenemos nuestra media muestral, nuestra desviación muestral, conocemos nuestra media poblacional y también nuestra desviación poblacional. ¿Ok? Entonces, voy a poner esto aquí con negrita. ¿Para qué es importante todo esto? Entonces vean que ya nos piden calcular probabilidad. Y nos dice que calculemos probabilidad para la media de esta muestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Como nos hablan de calcular probabilidad para esa media muestral, nos están hablando de una media o de un promedio muestral, lo que tenemos que hacer uso es del teorema de límite central. Entonces, voy a explicar de manera sencilla, en mis propias palabras, qué es el teorema de límite central. Se los voy a validar de qué trata el teorema de límite central y yo espero que con esta explicación a usted se le quede grabado por el resto de su vida profesional, porque el teorema del límite central es es un resultado, es un teorema, es un concepto, es algo muy importante de la estadística, ¿ok? Y como ingenieros industriales lo tenemos que tener muy claro, ¿ok? Entonces, empecemos por explicarlo de esta manera. Lo que dice de manera sencilla el teorema del límite central es que no importa de qué tipo de distribución de probabilidad provengan los datos de una muestra, si usted tiene
varias muestras que siguen esa misma distribución de probabilidad, no importa de cuál distribución provengan esas muestras, los promedios de esas muestras se van a comportar de forma normal, como una distribución normal. Voy de nuevo. El teorema del límite central lo que dice es que no importa de qué distribución de probabilidad provengan los datos de una muestra. Al sacar los promedios de varias muestras que sigan o que tengan esa distribución de probabilidad, los promedios de las muestras, los promedios se van a comportar de forma normal. ¿Ok? Entonces, voy a hacerles una pequeña demostración acá. Otra parte de lo que dice el teorema del límite central es que entre mayor sea la cantidad de muestras, entonces mayor aproximación a la distribución normal se va a tener. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Voy a generar aquí 10 muestras. Les voy a ir llamando M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 y M10. Y voy a decirle a Minitab que me genere 10 muestras que sigan una distribución exponencial. ¿Ok? Entonces voy a decirle aquí, perdón, calculadora, datos aleatorios y voy a generar exponencial. ¿Ok? ¿Cuántas filas de datos quiero generar? Bueno, voy a hacer muestras de 30 datos. La primera la voy a almacenar en M1 y le voy a dejar para todas, les voy a dejar la misma escala y valor umbral, que son los datos que se necesitan para crear una distribución exponencial. Entonces, le voy a dejar esos mismos datos. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el resto de las 10 muestras. ¿Ok? El siguiente nombre es igual. Creo que no me va a dejar con... Eso fue un error de que hay alguna otra cosa que usa algún parámetro con ese M1 y entonces no me deja calcular. 4, 5, 6, muestra 7, 8, muestra 9 y muestra 10. Ok, esperemos que ahora sí. Entonces vamos a almacenar en muestra 1. Ok, ahora sí. Voy a ir haciéndolo el resto. Para los demás, voy a ir haciéndolo rápido. Ok, luego muestra 4. Vamos a ver qué pasa si yo... Nunca he hecho esto, pero vamos a ver qué tan inteligente... Ah, bueno, es demasiado inteligente mi Mintap. Y me creó ya de un solo. Vean que tenemos 30 datos, ¿verdad? Para las 10 muestras. Y vean que lo que hice fue generar números aleatorios que sigan una distribución exponencial. Se los voy a demostrar de esta manera. Si yo hago aquí una estadísticas básicas, una prueba de normalidad, voy a escoger muestra 1, le voy a decir que aceptar. Vean estos datos, ¿ok? Estos datos no se pegan a esta línea, que es la línea, ¿verdad? De si los datos siguieran una distribución normal. Y tenemos un valor
menor a 0.05, lo que quiere, de P, de probabilidad, lo que quiere decir que estos datos no son normales. Entonces, aquí verificamos que lo que les estoy diciendo es cierto. Estos datos no son normales, son exponenciales, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es llevarme estos datos, ¿ok? Porque va a ser más fácil y rápido hacerlo en Excel. Voy a generar una hojita nueva por acá. Le voy a poner TLC. No es Tratado de Libre Comercio, es Teorema de Límite Central. Voy a borrar esto y lo vamos a pegar. Y lo que vamos a hacer es sacar muestra. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a sacar el promedio de cada una de esas. A ver. Sí. Voy a ponerle aquí para que podamos ver esto. No me sirvió. Bueno, vamos con la muestra 4. Muestra 5. Muestra 6. Muestra 7. Muestra 8. Profe, Muestra mientras que C. usted hace eso, yo en un curso creo que era, se llamaba Investigación y Reacción, Ajá. Métodos de Investigación y Reacción, había leído que este, para, tratar de buscar esa normalidad en el comportamiento digamos, de un grupo de datos, siempre se buscaba que fueran aproximadamente 100, pero en estos libros de texto yo veo que dicen que a partir de 30 ya usted puede empezar ¿verdad? Como a sentir un poco más de seguridad de que, según ¿verdad? El teorema del límite central, que a partir de 30 ya usted empieza a ver como ese comportamiento este, de esas muestras más asociados a una distribución normal. Sí, más realmente no es a partir del teorema del límite central que se determina que el número mínimo para que tenga una muestra es 30, sino es a partir de la distribución de la T de student, que ustedes ya también la tuvieron que estudiar al inicio cuando está, bueno, no al inicio, pero en los temas anteriores en distribuciones de probabilidad. Después de ver la distribución normal, también se toca lo que es la T de student. Esta es una historia también interesante, porque, bueno, además de ser tutor o profesor universitario, también yo tengo una empresa, es una cervecería artesanal con un restaurante acá en Monteverde. Y pues bueno, ya llevo casi 8 años haciendo cerveza y es uno de mis, bueno, es mi segunda profesión, además de ser ingeniero industrial. Todo esto lo que le quiero decir es que la distribución de test student fue descubierta por un señor que trabajó muchísimo tiempo, un matemático que trabajó muchísimo tiempo en una cervecería, ¿ok? En la cervecería Guinness, en Irlanda, ¿ok? Y lo que él descubrió o por qué creó esta distribución TED-Student es porque él necesitaba, bueno, los dueños de esa cervecería le dijeron, vea, nosotros necesitamos que usted, que es un científico, matemático y que es una mente,
que nos arregle un montón de problemas que nosotros estamos teniendo. Y él dijo, claro, yo les puedo ayudar. Lo que pasa es que en una cervecería los lotes o la producción es en un tipo de producción de lote continuo. Es decir, usted no va sacando botella por botella, usted hace un lote de 100, 200, 300 o N cantidad de litros de un producto que luego sí, usted embotella o lo pone en un diferente envase, pero son lotes que son muy grandes. Entonces, él lo que decía es, tengo una limitante, los lotes son muy grandes, ¿cómo yo no puedo estar muestreando o haciendo análisis estadísticos con lotes que son tan grandes? Yo necesito tomar una muestra, pero ¿de cuánto esa muestra? Y entonces hizo todos sus cálculos matemáticos y él fue el que desarrolló la distribución de T-Student y demostró que estadísticamente son necesarios al menos 30 datos para que estadísticamente una muestra sea relevante. ¿Ok? Entonces, con todo el respeto que se merecen los cursos de desarrollo de la investigación y todo eso, pues ese dato de 100 está completamente en contra de la estadística. Está demostrado a través de la distribución de T-Student que se ocupan al menos 30 datos en una muestra para que sea, o sea, que sea significante estadísticamente, que tenga relevancia. Entonces, disculpe que le haya dado tanta vuelta, pero es importante mencionar a quien estuvo detrás de esto. Y déjeme porque tengo que decir el nombre bien de la persona. Porque se me olvidó el nombre. William Seeley Gossett. Aquí está. William Seeley Gossett. Él fue este señor. Y ahí está. Vean que A Statistical Biography of William Seeley Gossett. ¿Y por qué él llamó? Lo interesante es por qué le llamó una distribución T-Student. Porque en esos tiempos, pues no era bien visto. Él generó un paper, lo que llaman un paper, un artículo científico, donde él explicaba la creación de esta distribución y cómo sí era algo que funcionaba. Pero en el nombre del artículo no puso su nombre, no puso William Seeley Gossett, porque le daba vergüenza que no lo tomaran en cuenta por estar trabajando en una cuestión de cervecería. Entonces le puso al autor del artículo, le puso que era el estudiante T, el T-Student. Entonces por eso la distribución se llama T de Student. Un poco de datos interesantes, un poco de ciencia, de estadística. Espero haberle resuelto la duda. ¿Sí le queda claro? Sí, gracias. Mucho gusto. Bueno, lo importante acá es que ya sacamos el promedio de esas 10 muestras. Recuerden que esas 10 muestras seguían, o cada muestra sigue una distribución exponencial, pero ya sacamos los promedios. Estos son los promedios de cada una de esas 10 muestras. Lo que voy a hacer es agarrar estos 10 promedios, me voy a ir a Minitab, ¿ok? Voy a ponerlos por acá. Y vamos a hacerle una prueba de normalidad a esta columna C13, que es la que tiene los promedios. ¿Ok? Entonces voy a ir aquí, estadísticas básicas, prueba de normalidad, y se lo voy a hacer a esta columna que se llama valor. Y le voy a dar a aceptar. Y vean cómo, mágicamente, gracias a don William Seeley Gossett, no, este no es William Seeley Gossett, esto es teorema de límite central. Pero William Seeley Gossett sí tuvo algo que ver en esto para que supiéramos que con muestras de 30 es válido. Vean cómo ya con los promedios de las muestras sí se comportan de manera normal. Y de esa forma validamos el teorema, comprobamos el teorema del límite central. Entonces, de nuevo, es sumamente importante, es una herramienta importantísima en la estadística. Y espero que ustedes vayan entendiendo el porqué y la potencia de esta herramienta. Porque cuando ustedes estén en el campo, la estadística y los cursos de estadística son lindísimos.
estadística 1, luego van a llevar estadística 2, luego control estadístico de la calidad, luego van a llevar diseño de experimentos, luego en simulación van a ver un montón de estadística. Y prácticamente en todo, usted necesita asumir normalidad de los datos. Casi en todo. O sea, muchísimos de los cálculos, de las herramientas que se utilizan en estadística, principalmente a partir de estadística 2, asumen que se tiene que tener normalidad de los datos. Pero quiere que les cuente algo. Es lo menos que se da en la práctica. Cuando usted está en la calle, cuando usted está en su trabajo, cuando usted ya está en lo que le toca hacer, resulta que sus benditos datos nunca son normales. Nunca. Y esa es una bronca. Y entonces ahí es a donde se hace la diferencia entre para mí, personalmente, esto es una opinión personal, por favor, que quede claro que es una opinión personal. Para mí ahí es donde están los buenos y los malos ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque a mí un buen ingeniero industrial me demuestra que sus datos no son normales, pero que conoce la estadística y que a través del uso del teorema del límite central puede hacer cálculos de distribuciones normales porque hizo una pseudo transformación de los datos. No está transformando nada, pero está logrando que a través del uso del teorema del límite central obtenga normalidad y pueda hacer muchos cálculos de probabilidad. Mientras que el ingeniero industrial malo es el que, a pesar, vamos a ver, esperemos que aunque sea le haga una prueba de normalidad a los datos, porque si ni siquiera le hizo una prueba de normalidad a los datos, todavía está peor. Pero digamos, asumamos que sí le hace una prueba de normalidad a los datos y que sabiendo que los datos no son normales, igual los trabaja y asume que hay normalidad y no hay normalidad. Entonces, esto, muchachos, es base fundamental de la estadística de aquí en adelante, de lo que van a seguir viendo. De lo que van a seguir viendo en las asignaturas siguientes, donde se toque cosas con lo que es normalidad. ¿Alguna pregunta con lo que es teorema del límite central? Con lo que acabo de explicar. Todo bien, profesor. Ok, bueno, entonces, habiendo entendido, habiendo comprobado el teorema del límite central, entonces ahora sí, vayamos al punto 3. Que es que para la media de esta muestra determine la probabilidad de que el tiempo llenado sea exactamente esto. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos o estamos trabajando con muestras y que lo que trabajamos es o nos preguntan sobre la media, lo que tenemos que hacer es uso del teorema del límite central. Y entonces, ya les expliqué en qué consiste el teorema del límite central. Lo que pasa es que adicionalmente al teorema del límite central, y voy a usar Paint ahora, Guillermo me había pasado el tip de usar Blackboard, pero yo no sé qué es lo que pasó. Blackboard era, creo que se llama. Sí, ¿Qué profesor, pasó? Blackboard. Sí, Blackboard, pero No, vieras era, que... perdón, es Whiteboard, más bien Sí, de Whiteboard, Microsoft. White. Ajá, pero vieras que en otra tutoría de otra asignatura me puse a hacer unas cosas ahí en Whiteboard porque aquí Teams lo habilita y en la grabación no quedó, no se grabó. Es decir, se veía la pantalla de Teams, pero no se veía lo que yo estaba proyectando. Entonces Ah, fue, eso es porque tiene que compartir la pantalla. pero yo la tenía compartida como la estoy compartiendo ahorita, así completa. Ya. Pero bueno, no Eso importa. fue para una tutoría, ¿verdad, profe? La tutoría Sí, creo que fue pasada. yo Sí, no que el sé si fue profesor... con ustedes o si fue o si fue en De otra hecho, asignatura. de No, hecho, la sí, yo vi, tutoría pasada no se veía. Ah, ve. sí, Sí, pero sí. yo, digamos, yo volví a ver la tutoría y ya no se veía. En la tutoría se escuchaba, pero se veía el Teams, nada más. Y De, durante la tutoría sí, sí había proyectado me, la, sí. sí. Bueno, todo bien. Entonces, por eso mejor voy a usar a mi amigo Paint. Entonces, resulta que cuando estamos bajo el teorema del límite central,
O cuando nos preguntan probabilidades respecto a la media muestral, nosotros vamos a usar un cálculo diferente de Z. Z va a ser igual, esto está en la guía de estudio, a X barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. ¿Ok? ¿Quién es X barra? Es la media muestral. ¿Quién es mu? Es la media poblacional. ¿Quién es sigma? Es la desviación estándar poblacional. ¿Y quién es n? Es el tamaño muestra. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros calcular para estas probabilidades? Entonces, perdón. Calcular el Z, debemos calcular el Z y luego estas probabilidades las podemos calcular específicamente, ya sea en Minitab o en Desmos, ¿ok? Entonces, hagamos primero los cálculos de Z para A, B y C y luego ya hacemos los cálculos de probabilidad, ¿ok? Entonces, voy a irme al Excel, ajá, aquí. Y como por acá tengo los cálculos de las medias, entonces voy a hacer aquí un Z1, Z2, Z3. Para el Z3 necesitamos un Z4 también porque son dos. Y voy a poner Z4. Z2, Z3, ahí fue. Ok. Entonces, vamos a utilizar la formulita, ¿verdad? Entonces es X barra menos mu. Entonces vamos a decir X barra es la media muestral. Voy a abrir paréntesis. Media muestral menos mu, que es la media poblacional, que era 7.5. Ajá. Todo eso lo vamos a dividir entre, voy a abrir otro paréntesis, dice que es sigma poblacional, que es esta, 0.015, entre la raíz de n. Entonces vamos a decirle SQRT, es la manera de hacerlo en este Excel en inglés, de n, que es 9, cierro paréntesis acá. ¿Ok? Profe, pero también se podría hacer K23 menos K1 entre K4 y todo eso por la raíz. Así es, sí, hay varias formas de hacerlo. Yo lo que quiero es que sigamos, o sea, para seguir una consistencia con lo que dice la guía de estudio, porque después me pongo a hacerlo de una manera distinta y van a decir, ¿y el profe qué está haciendo? Sí, hay varias maneras, ¿verdad? Como usted dice. Entonces, sigamos esta manera que viene acá, como está en la guía de estudio, para que tengamos consistencia con lo que viene ahí. Pero sí, usted está en lo cierto. Ok, entonces ya ahí tenemos nuestro Z1. Ajá. Pero aquí yo cometí un error, porque este 7.5, aquí donde me dice 7.5, yo tengo que asumir que este X barra, este que pusimos acá, la media muestral, que sea ese 7.5. Ahí es a donde cometí el error, porque estamos utilizando el X barra que nosotros encontramos, el muestral, cuando el que tenemos que asumir es este que nos está dando acá. ¿Ok? Entonces, 7.5. 5, y ahí tenemos un Z1, me está dando 0. Menos K1. Ah, bueno, ahí sí. Luego, el Z2, voy a copiar esto. El Z2 va a ser
7.515, 7.515 menos mu, que es 7.5, ajá, dividido entre esto y este lo muevo por acá. Ahí ya tenemos el Z2. Luego para Z3 va a ser 7.485. Voy a fijar estas cosas para que no se me muevan. Entonces para Z3 es 7.485. Y 7.485. Y bueno, y este ya lo hemos calculado. 7.505. Pero bueno, calculemos. 515, perdón. Ok, entonces, vamos a irnos a Desmos. Y vamos a generar una distribución normal. Con el rest. Normal dister. Ajá, normal dister. Con un promedio o una media de 0 y con una desviación estándar de 1, que es la desviación, perdón, la distribución normal estándar. Y le vamos a decir que busquemos la probabilidad acumulada. Entonces ya la tenemos ahí. Entonces, aquí nos piden exactamente en esta que encontremos la probabilidad de que sea exactamente 7.5 segundos. De que la media de la muestra sea exactamente 7.5 segundos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros lo que podemos hacer acá es, vean que el Z que nosotros encontramos, ¿verdad? El Z1, que es el que nosotros encontramos, es 0. Quiere decir que para este Z0, ¿cuánto es el valor de probabilidad? 0. Y aquí lo tenemos, 0.3989. Es prácticamente un 40%. Entonces nosotros vamos a decir que, voy a ponerlo por acá, la probabilidad de que la media sea exactamente 7.5 segundos es de 0.3989. ¿Okay? Normalmente yo acostumbro o prefiero trabajar las probabilidades con 0 y 4 decimales, pero también se vale ponerlas en porcentaje, no hay ningún problema. Entonces vean que ya calculamos, vean que eso fue para un punto específico, ¿ok? Para un Z específico, 0.3989. Pero vean que en el punto 2 nos preguntan que sea más de 515, perdón. Eso es para un Z igual a 3. Entonces, si yo me voy a Desmos, yo sí quiero saber la probabilidad de un Z3 en adelante. Vean que ni siquiera se ve aquí, porque vean dónde está el 3 y vean que sigue hacia acá. Y eso es una probabilidad muy baja. Entonces, la probabilidad de 0.0013. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que la media sea mayor a, ¿cuánto era? A 7.515, 7.515 es de 0.003. Es prácticamente un 1% lo que nos está dando acá. ¿Okay? Y luego, ¿por qué puse aquí hice el cálculo de dos zetas? Bueno,
porque necesitamos saber cuánto es, nos pregunta, la probabilidad de que la media muestral esté entre 7.485 y 7.515. Entonces, para eso tenemos que saber, por eso calculé dos zetas. El primer zeta es menos 3 y el segundo zeta es 3. Entonces, vamos a irnos a Desmos y vamos a decir que desde menos 3 hasta 3. Y vean que prácticamente es 100. Es un 0.9973. Probabilidad que la media esté entre, ¿cuánto era? 7.485, 7.485 y 7.515, 7.515 es de 0.9973, 0.9973. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno. Entonces, ahí tenemos ese cálculo de probabilidad. ¿Perdón? Silencio positivo. Ok. Excelente. Ok. Bueno, entonces, nos vamos a mover hacia acá. Entonces dice, dado que las máquinas de llenado son iguales, se supone que las poblaciones de ambas plantas deben ser iguales. Realice una comparación de las medias y establezca si es así. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es un análisis de varianza o una comparación de medias. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este Excel. Aquí ya tenemos los datos de los 450 datos de la planta 1. Ajá. Y también tenemos los 450 datos de la planta 2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar los 450 datos de la planta 2, ¿verdad? Y hacer una comparación. Pero lo que deberíamos de realmente hacer es, tenemos el software, ¿cierto? Para trabajar con todos esos 450 datos. Pero lo que hace sentido es que nosotros agarremos también unas muestras, una muestra de la planta número 2, ¿verdad? Y con esas muestras también hacer el cálculo de los cálculos que hicimos acá y ver si hay una desviación en la media de las muestras, ¿ok? Entonces, vamos a hacer prácticamente lo que ya hicimos acá de la planta 1, lo vamos a hacer en la planta 2, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto rápidamente. Lo que voy a hacer es hacer estos acá. Ok, entonces ya tenemos esto acá. Hagamos el cálculo de la muestra.
Y lo vamos a poner en la columna J. Okay. ¿Verdad? Y como lo que necesitamos para el tamaño de muestra es simplemente valores que ya conocíamos, pues el tamaño de muestra nos va a dar igual, nos va a dar 9. Entonces lo que necesitamos es simplemente replicar esto de acá para ver cuáles son los datos que tenemos nosotros o cuáles son los que vamos a generar acá. Entonces, vamos a generar datos nuevos, aleatorios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un run between entre 1 y 450 y vamos a validar que esto, sí, esté jalando toda la tablita que nosotros queremos que jale. Ok, perfecto. Que no se repita ninguno, vamos a ver, 390, 323, sí, no se repite ninguno, vamos a copiarlos. Ok, y aquí tenemos nuestra muestra. Ok, entonces ahora lo que nosotros, bueno, hagamos el cálculo también de la media muestral y de la desviación muestral. Que aquí sí está un poquito más alta. Ok, sí. Ok, y entonces acá, esto ya lo voy a, mentira, vamos a irnos acá. Entonces ya tenemos nuestros valores de muestra. Lo que voy a hacer es irme a Minitab. Ok, voy a generar una hoja de trabajo nueva. Y aquí lo que... Planta 1, planta 2. Entonces, con planta 1 vamos a agarrar los datos de la muestra. Vamos a poner ahí. Con planta 2 vamos a generar datos de la muestra. Ok. Entonces ahí ya nosotros tenemos los dos, las dos muestras para cada una de las plantas, ¿cierto? Entonces, ya teniendo las muestras para cada una de las plantas, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué es lo que nos pide, realice una comparación de medias y establezca si así es, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una comparación para ver si esas medias, pues, son iguales o no son iguales, ¿ok? Entonces, vamos a irnos acá a Minitab, ponerle un poquito más de zoom, ¿ok? Nosotros vamos a ir aquí a estadísticas, a donde dice ANOVA, análisis de medias, ¿ok? Vean que aquí dice análisis de medias. Bueno, dice determinar si la media de cada grupo difiere de la media general para datos normales, binomiales o de Poisson. Ok, pero más bien lo que queremos es hacer una comparación entre las dos. Es aquí más bien, aquí está. Es en un solo factor, determinar si las medias de dos o más grupos difieren. Entonces vamos a hacer una ANOVA de un factor. Dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles. No, está en una columna separada para cada nivel. Entonces, acá le vamos a decir que está planta 1 y planta 2. ¿Ok? Y con solo hacer eso, nosotros vamos a ver acá, le vamos a aceptar. Ok. Y entonces aquí lo que dice es que estamos comparando que las medias de planta 1 y planta 2 son iguales. Ok. Aquí está. Entonces, vean que en esta medias dice planta 1, una muestra de 9, la media es de 7.9864, mientras que planta 2 es de 8.0170.
aquí vienen las desviaciones estándar y aquí vienen los intervalos de confianza al 95% de esas medias. Entonces, con un 95% de confianza estadística, la media de la planta 1 se mueve entre 7.97 y 8.00, mientras que la planta 2, con un 95% de confianza, se mueve entre 8.00 y 8.03. Es decir, vean qué interesante, porque si nosotros lo ponemos, por ejemplo, aquí en el Paint, vean que lo que tenemos es que una se mueve, si hacemos una escala aquí, por ejemplo, tenemos una de 7.97, 7,97 y hasta 8,00. Ese es el intervalo de confianza de la planta 1. Esto es planta 1. Y vean que la otra completamente se mueve desde 8 hasta 803. Entonces, visualmente, inclusive, vemos que planta 2 y planta 1 sí son diferentes. Aquí es importante determinar que con este análisis de medias, aquí se obtiene un valor P de 0.011. Eso al ser menor a 0.05, ya podemos decir que esas medias no son iguales. Pero vean, esto era lo que les quería mostrar. Lo hice aquí en Paint, pero acá terminamos de demostrar que esas medias no son iguales. Y vean qué interesante, porque aquí a donde termina o la parte superior del intervalo de confianza de la planta 1 es donde inmediatamente inicia el intervalo de confianza de la planta número 2. Entonces, veamos, bueno, dice que estime el valor de las medias del 95% y el 90%. Entonces, esto es decir, a un 95% de confianza, la media en dónde está, y a un 90% de confianza, la media dónde está. Entonces, aquí vemos, estos son intervalos de confianza a un 95%. Pero si quisiéramos saber a un 90%, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a estadísticas básicas, a resumen gráfico. Y ya sabemos para planta 1, pero si queremos ver para planta 2, perdón, vamos a ver si me muestra las dos juntas. Ya lo hicimos, perdón, a un 95% confianza, pero lo queremos ver a un 90% confianza. Entonces, lo vamos a poner acá, 90.0, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, vean qué interesante, porque me genera para planta 1 y para planta 2. Entonces, vean que a un 90% de confianza, planta 1 se mueve, aquí está, intervalo de confianza de un 90%, igual, a un 90% de confianza se mueve entre 797 y 800, planta 1. Y planta 2, a un 90% de confianza, se mueve entre 800 y 803. Prácticamente no cambian. Tanto a un 90 como a un 95% de confianza, esa media no cambia. Entonces, lo importante de acá, y lo hemos venido conversando a lo largo del semestre en las tutorías, es qué hacer con los resultados que se obtienen. Y es básicamente, obtenga el resultado, interprete el resultado y tome decisiones. Entonces, en el último punto de este mini caso, lo que nos pregunta es, o lo que nos dice es, concluye respecto a los resultados obtenidos. Entonces, para mí es muy importante la primera parte, el enunciado principal, donde nos dice el contexto de este caso, que es una compañía multinacional que embotella bebidas carbonatadas, ¿ok? Y que lo que está analizando es el tiempo de llenado
de una botella de 355 mililitros. Son dos máquinas que son exactamente iguales, pero que están en lugares distintos. Está en plantas distintas. Y dice que la media poblacional debe ser 7.5 segundos con una desviación estándar de 0.015. Pero veamos a ver qué está pasando en la planta 1. En la planta 1 voy a irme a los de 95% confianza porque esos me generan pues mayor tranquilidad. Con 95% de confianza, o bueno, tiremos ese otro resumen gráfico también, pero para un 95% de confianza. ¿Okay? Y así lo vamos a ver más bonito. Con un 95% de confianza, nosotros vemos que planta 1 trabaja entre 7.96 y 800. Y resulta que lo que se espera es de 7.5 segundos. ¿Ok? Vamos a ver la desviación estándar. La desviación estándar de planta 1 es de 0.0237. ¿Ok? Y vean que la desviación estándar poblacional es de 0.015. Entonces, esta, a pesar de que planta 1, y ya lo habíamos visto por acá, en planta 1 tiene una media más baja, o el intervalo de confianza de la media de planta 1 está más bajo que la de planta 2, aún así la media de la planta 1 no está cerca de lo que se espera de esa máquina, que es de 7.5. ¿Ok? Quiere decir que debemos introducir mejoras en planta 1. Y si debemos introducir mejoras en planta 1, ¿qué decir de planta 2? Porque si planta 1, que está mejor que planta 2 en términos de tiempo, y planta 1 todavía está por encima del tiempo que se espera de esas máquinas, pues quiere decir que ambas plantas deben mejorar. Ahora, ¿qué podría decir yo? Pues como analista podría decir que para planta 1 está más cerca de conseguirlo que planta 2, porque tiene una media de 801 que se puede extender hasta 803, básicamente. Mientras que planta 1 está con una media de 798 que se puede extender hasta 8. Es decir, ya planta 1 tiene un camino recorrido, o le va a ser eventualmente más sencillo llegar a esa media de 7.5 que planta 2. Y bueno, ¿qué otras cosas podemos concluir? Que básicamente, entendiendo que es una compañía multinacional que embotella bebidas carbonatadas, pues ¿qué pasa si nosotros calculamos ese extra de tiempo que está consumiendo esa máquina embotelladora por cada botella que llena? Ese tiempo extra que está tomando de lo que debería de tomar, ¿cuántas otras botellas más podría, si lo acumulamos en todo un día, en un mes, o bueno, en un día, una semana o un mes, cuántas botellas más se podrían embotellar? Y eso al final de cuentas, usted lo traduce a plata y son millones de colones o miles de dólares. Entonces, entender que a partir de un análisis de estos, pues se puede tener, o a partir de la interpretación de los resultados que se obtuvieron, se pueden tomar muchas decisiones. Y normalmente, no voy a decir que siempre, pero normalmente, lo ideal es que usted pueda transformar esos resultados que usted está obteniendo, que de alguna u otra forma los convierta en plata. ¿Cuánta plata se está generando o cuánta plata se está perdiendo? ¿Ok? Eso es importante a la hora de la toma de decisiones. No es lo único, pero sí es muy importante, principalmente para las compañías multinacionales, que si vienen a otros países a traer sus plantas es para ser bastante eficientes, y eficiencia para ellos significa costo. Entre más barato les salga hacer algo, pues va a ser muchísimo más rentable, va a poder tener un precio de venta decente
y al mismo tiempo un costo bajo y generar bastante utilidad. ¿Ok? Eso como conclusiones de los resultados obtenidos en este mini caso de forma específica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, tal vez nada más un comentario recapitulando un poco. Sí, Como usted lo decía, normalmente, bueno, los procesos uno bueno, no es tan sencillo que usted logre tener resultado de la media poblacional y, ¿verdad?, la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional, porque eso sería analizar el 100% de todo lo que se produce. sí, Y pues eso es complicado. Entonces, uno puede utilizar esto que, bueno, como comentamos antes, ¿verdad?, de los 30 muestras para establecer ya ¿verdad?, eso sería como una muestra representativa de, digamos, no sé, de un lote o de un día de producción o una semana de producción, etcétera. No sé, era como se separan las unidades, no sé, de lotes, para obtener esos datos para después poder utilizar, digamos, ya lo que sí sería de una, no sé si es un conjunto, una muestra, ¿verdad? Los otros datos y ya poder hacer esos cálculos de esa, de esa probabilidad. sí. Se puede hacer de esa manera, Es, utilizando, digamos, haciendo un análisis de primero con una muestra representativa y aleatoria de todo el conjunto para después trabajar, digamos, ya con las muestras que uno tiene, los cálculos que uno necesita. es correcto, Isaac. Básicamente, es mejor algo a nada. Porque de ahí, como usted lo dice, para tener datos poblacionales, usted tiene que tener datos de todo, ¿verdad? Y eso difícilmente lo va a lograr en cualquier tipo de proceso al que se enfrente. Si lo tiene, bien por usted. Si no, pues ¿cómo lo hace? Para eso existe el muestreo. Para eso existe el muestreo. Vea que para usted calcular el tamaño de muestra, ¿qué es lo que usted necesita? Usted lo que necesita, ¿dónde lo puse? Aquí está, es el Z de alfa medios, que eso viene del nivel de significancia que usted escoja. Entonces, eso no tiene nada que ver con datos poblacionales. Necesita el nivel de error, eso lo define usted. Necesita elevarlo al cuadrado y el único dato que usted necesita poblacional es el sigma. Y ese sigma lo puede tomar de una muestra que usted como analista considere representativa, que yo le recomiendo que sea mayor o igual a 30. Y a partir de ahí, usted calcula un tamaño de muestra y teniendo ese tamaño de muestra, ya usted hace su muestreo y a partir de ahí empieza a hacer cálculos. Entonces vea que para eso es que se diseñó el muestreo, para eso existe el muestreo, sabiendo que tenemos una limitante de obtener todos los datos poblacionales, lo que hacemos es a través del muestreo tomar pequeñas muestras de esa población y emitir conclusiones estadísticas sobre las muestras, pero que a la vez esas conclusiones que estoy emitiendo sobre las muestras también apliquen para la población. Porque de eso es lo que se trata del muestreo, de que yo a través de una pequeña muestra pueda también interpretar o pueda ver qué es lo que le está sucediendo al resto de la población. Entonces, lo que usted dice es 100% correcto. En ese caso, es que, bueno, lo pregunto por un ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, que se utilizan, bueno, se muestran todos los lotes, ¿verdad?, que se producen y los lotes, pues obviamente tienen, bueno, esos muestreos, pero normalmente son lotes de un producto con unas características que se instalan en la línea de producción por un periodo de tiempo bastante largo, digamos, puede ser inclusive semanas, donde se produce lo mismo, con las mismas características, y pues cada lote, ¿verdad?, es un segmento de esa producción diaria, y sí, se segrega de esa forma porque así es el sistema de manufactura.
Pero en ocasiones, cuando se van a realizar algunos cálculos, se utiliza data histórica, ¿verdad? Pero esa data histórica son muestreos, ¿verdad? Sí. No necesariamente es, no es un cálculo, un análisis que en este caso sería representativo porque los muestreos no son, digamos, en este caso son más pequeños, son, digamos, 5 unidades de lotes gigantes, ¿verdad? Aunque yo tenga un montón de datos de diferentes muestreos, o más bien es la pregunta, yo podría utilizar esa información para determinar esa desviación estándar, o definitivamente yo tengo que traquear, ¿verdad? O tengo que generar el análisis de 30 muestras, no sé, a través del tiempo, porque, como te digo, yo tengo esos grupos de información, pero son muestreos, y yo Ajá. tengo ahí 5 datos de cada lote, por ejemplo, y Pero puedo tiene al menos tener, 30 lotes. sí, podría tener inclusive más, ¿verdad? Ya ahí lo Eh, tiene y lo hace por teorema límite central. ok, Y le queda todavía más fácil. Si usted al menos tiene el dato de 30 lotes, usted puede, y asumiendo que su tamaño de muestra sea 5, entonces usted tiene 5 datos de cada lote, ajá, ¿cierto? Usted puede sí, sacar el promedio de cada una de esas muestras de 5 unidades o esas 5 muestras. Y si usted tiene 30 muestras, tiene 30 promedios. Y con esos 30 promedios ya usted trabaja. Y ya le aseguro que y hasta lo trabaja más rico, digo yo, entre comillas, porque ya lo está haciendo por teorema de límite central y ya tiene normalidad. Puede calcular probabilidades, inclusive, ujú, probabilidad normal. Entonces, realmente no está bajo un escenario feo, está bajo un escenario bonito porque si bien es cierto, sus muestras, su tamaño de muestra no es 30, usted sí tiene más de 30 muestras. sí, Entonces, lo puede trabajar definitivamente de esa manera. Trabájalo de esa manera. ok, sí, excelente, gracias. No, con muchísimo gusto, pura vida. ¿Alguna Profesor, otra? Sí, dígame. sí, yo entiendo, Isaac, porque estamos, o sea, estamos pensando en lo mismo en el trabajo de campo. Sí, claro. Entonces, de acuerdo al teorema límite central, o sea, no podría ser una recomendación hacer que el muestreo tenga más, o sea, que la muestra sea más grande. Por eso es que, una empresa tan grande como esa en la que está investigando, hace el muestreo como lo está conversando Isaac. Sí, Precisamente es por esa cuestión del teorema límite central. pues sí, pero créame que muchas personas no saben eso. Entonces, de ahí, por eso es que es una ventaja que usted tiene al conocer de que existe el teorema del límite central. Si no lo supiera, uno puede decir, no, no puedo hacer nada con estos datos porque apenas son 5 datos por muestra, pero no, ya sabiendo y entendiendo que existe el teorema del límite central y que la interpretación o los resultados obtenidos a través del teorema del límite central son 100% válidos, pues qué mejor que hacerlo de esa manera. Esto es un tema meramente de interpretación. Normalmente en las empresas siempre hay datos, lo que puede, bueno, normalmente, ¿verdad? No siempre, pero las empresas multinacionales grandes normalmente eso sucede. Pero lo importante es que ustedes entiendan eso, que exista el teorema del límite central y que como ingenieros industriales lo podemos utilizar para nuestro bienestar. Créame que es el bienestar, porque uno se siente tranquilo de que estadísticamente tiene un respaldo de que lo que está diciendo es estadísticamente correcto. Entonces, sí, normalmente en las empresas, el utilizar el teorema del límite central es la mejor manera de jugarle, digamos, la vuelta para cuando usted no tiene normalidad en los datos. Hay otras formas, hay transformaciones, eso después lo verán. Creo que en esta asignatura no se ve, pero después lo verán. Hay diferentes transformaciones. Una muy conocida se llama Cox-Box. Entonces, se puede hacer una transformación de Cox-Box de datos que no son normales a datos que sí son normales. Lo que pasa es que cuando usted hace transformaciones es un proceso un poquito más complejo que trabajar con teorema límite central,
porque usted los transforma a datos normales, pero luego tiene que retransformarlos para atrás para entender el contexto de la magnitud de la variable que usted está trabajando. Entonces suele ser un poco tedioso y complicado al mismo tiempo. En cambio, teorema de límites centrales es sumamente fácil de entender y trabaja con la distribución normal, y ya todos sabemos que hacer cálculos con la distribución normal es lo más sencillo que puede haber, y son datos o resultados que son fáciles de interpretar y que lo ayudan a tomar decisiones o decisiones bien respaldadas estadísticamente. Sí, yo veo, profesor, que entonces lo que permite este teorema, bueno, primero que permite hacer una toma rápida de datos con muy buena, con muy buena confianza, bueno, la que uno vaya a elegir. Básicamente es como tomar una foto con buena resolución. Pues sí, y con más o menos, entre comillas, poquitos datos, más o menos. Pero sí, y lo bueno es que no importa la distribución que tengan esos datos, si usted trabaja con las medias muestrales, vas a ver que tiene normalidad. Entonces puede hacer un montón de cálculos que le van a servir. Sí, es una buena y una mala, porque cómo cuesta buscar recomendaciones para empresas que funcionan tan bien. Y entonces yo estaba todo contento por eso de aumentar el tamaño de las muestras, pero ya veo que por ese lado no va a salir la recomendación. No, y también tenga en cuenta que una recomendación de aumentar el tamaño muestra va a significar mayor trabajo. Entonces, y al tener mayor trabajo va a significar un mayor costo. Entonces, más bien, si uno quiere hacer una recomendación que vaya hacia el lado de costos, más bien la idea sería disminuya el tamaño de muestra. Lo que sí puede recomendar es mantenga el tamaño de muestra que tiene, pero trabaje con el teorema de límite central y haga sus cálculos a partir de ahí. Profesor, yo estaba viendo al principio que básicamente el intervalo de confianza es una función en el que uno define casi que sería una variable. En ese caso, sí que es precisamente ese porcentaje que uno quiere de, de confianza. Entonces, lo interesante sería, bueno, reproducir lo que vimos hoy, pero con varios intervalos muy cercanos, a ver, o sea, que se acerquen mucho a la desviación estándar y tratar de hacer esto con varios, o sea, como automatizarlo en Excel para ver el recorrido de esa confianza. Claro, vea, inclusive aquí podemos hacer un cálculo muy rápido. Veamos cómo cambia, cómo va a cambiar el tamaño de muestra si nosotros pasamos de un nivel de confianza de 95% a 99%. Entonces, ahí ya se redesmos, pero no importa. Pero eso lo puedo calcular en Minitab, más fácil. Sí, vamos a ver gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, es una distribución normal. Y lo que quiero es ver probabilidad aquí, pero la probabilidad de alfa medio, si es un 99%, ¿verdad? Un 99%, entonces en ambas colas voy a tener un 0, vamos a ver, es, es un 1% dividido, es un 0.01, 0.01 dividido entre 2, entonces 0.005. Entonces yo lo que quiero, mentira, aquí tengo que poner la probabilidad total, 0.01. Aquí ya lo. Para tener un 0.005 en cada cola, el Z es 2.576. 2.576. Si usted pone acá, el Z alfa medio es 2.576. Vea, y que mantengamos el mismo error de 0.01. Vea cómo aumentó a 15. Y vea cómo aumenta si yo todavía disminuyo el error. Pongámoslo en 0.005. Aumentó a 60. Entonces, aquí depende de
de qué tanta necesidad tenga yo de ser sumamente estricto o curarme demasiado en salud, estadísticamente hablando, de lo que representan mis datos. Si yo quiero estar un 99% seguro estadísticamente que lo que genero es máximo un error de 0.05 en mis cálculos, necesito una muestra de 60. Mientras que si lo que necesito es un nivel de confianza de un 95% para generar un error de 0.01, con 9 ya me la juego. Veámoslo en el caso al revés. ¿Qué pasa si fuera 90%? Entonces, aquí más bien va a ser, tengo un 10% de probabilidad, 0.10. Y entonces va a ser 1.645. Este valor va a ser 1.645. Y vean que me bajo de 9 a 7. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo más bien subo un poco el nivel de error a 0.014, por ejemplo? Me baja a 4. Entonces, esto es un juego. Esto es un juego que ese juego básicamente lo que va a determinar es yo como ese juego lo determino yo. Yo cuánto quiero jugármela en términos de nivel de confianza o de significancia y de nivel de error. Entonces, eso es lo que depende. Vea que si yo quiero ser demasiado cuidadoso con lo que estoy diciendo estadísticamente hablando, pues mi tamaño de muestra va a subir. Mientras que si no es necesario ser tan estricto y lo que necesito simplemente es que tener una muestra representativa estadísticamente y tener un número de muestra, un tamaño de muestra relativamente decente, pues trabajo con unos niveles de confianza de 90 o 95% y con niveles de error que también yo pueda manejar. Entonces, todo depende básicamente de lo que yo como analista quiera. Profe, ¿y ese error puede ser idéntico a la desviación estándar? Pues sí, también 0.015 se lo puede poner ahí y vea que ya bajó. Entonces, pero ¿qué es lo que yo les decía? Esto era específicamente de este mini caso que resolvimos, ¿verdad? Que le pide que ese error sea menor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo permito que el error sea mayor? Pues el tamaño de muestra va a seguir bajando. Entonces, vea, por ejemplo, si yo le digo 0.016, bueno, siguen 4, pues 0.02, ya me bajó a 3. 0.03, ya me bajó a 1. Entonces vea que entre más usted se aleje de su desviación estándar, lo que le va a decir es no necesita tantas, tantas muestras, ¿sí? Porque su error, usted está permitiendo que su error sea demasiado alto, ¿sí? En cambio, si usted lo que quiere es que su error sea bajo, ahí le va a ir aumentando el nivel de la muestra. Pero ese error, perdón, si lo igualamos a la desviación estándar, todavía sigue, digamos, sigue la información que yo voy a obtener al final, todavía es segura de que sigue siendo representativa de la información, de mis datos, ¿no? Pues sí, pero usted lo que está diciendo es que está aceptando un error igual a su desviación estándar. Entonces, si usted acepta un error igual a su desviación estándar, eso es lo que usted está aceptando como válido para ese tamaño de muestra. Entonces, no está mal que usted tome esa decisión, no está mal. Mi consejo, que sea menor a la desviación estándar, para que usted pueda minimizar ese error. Ujú. Porque la población por sí le está diciendo a usted que él tiene ya esa variabilidad. Correcto. Entonces, lo ideal es que usted esté Por por debajo de debajo de esa. eso. Ajá, correcto. Porque si no, entonces usted se va a tirar con muestras que sí, está bien, usted está aceptando un error grandísimo. Entonces, de ahí su tamaño de muestra va a ser pequeñito y entonces usted ya lo que está diciendo es, de no me importa el error, más bien estoy generando más error. Entonces, lo ideal es que esté igual o menor que su desviación estándar. Excelente. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta?
Ok, bueno, parece que Profesor, no hay más. yo tengo Sí, una, pero ya fuera, bueno, más bien ahora que termine de grabar es que es una consulta aparte del curso. Bueno, sí, de hecho es del curso, pero la podría hacer ahora que termine de grabar. ok, voy a entonces a... ¿Usted nos comparte ese archivo, profe? sí, claro. Yo les voy a subir tanto el Excel como el Word y el Minitab. Ahora yo se los subo todos. Entonces, denme un segundo. Bueno, si no hay más preguntas, además de la de Guillermo, que es algo más fuera de la tutoría, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Igual yo les voy a subir un link de esta grabación ahí también en la plataforma virtual. Muchísimas gracias y buenas noches. Voy a terminar con la grabación. Vamos a ver.